Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos dando inicio a nuestra segunda jornada de trabajo con lo que serían las pláticas interseccionales y paralelas. El día de hoy nuestra plática se denomina la alta eficiencia y la optimización de líneas subterráneas de alta y extra alta tensión. Esta plática será impartida por el ingeniero Julio César Telles, quien es asesor técnico comercial de Condumex. El ingeniero lleva trabajando 17 años en Condumex y es egresado de CIME, Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Julio. Gracias por apoyarnos. El micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Les damos, a nombre de la empresa de Condumex, la más cordial bienvenida. Mi nombre es Julio Telles, ya lo dijo aquí muy bien, soy asesor técnico comercial del sector cables de Grupo Condumex. Y bueno, lo que vamos a ver en esta plática, vamos a ver un poco de los sistemas subterráneos de alta y extra alta tensión. Vamos a ver un poco de historia, desde donde empiezan en México. Después vamos a ver como la problemática y en dónde podemos nosotros eficientar y optimizar los sistemas de potencia. Vamos a ver algo de teoría y después vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar todo lo que vemos aquí en esta plática ya en el campo, ¿no? Entonces eso es de lo que va a tratar y bueno, espero unos 45 minutos va a tardar. Si tienen algún comentario durante la plática, pues pueden interrumpir con todo gusto, somos poquitos, entonces todos somos compañeros, entonces podemos hacer esas excepciones. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Los sistemas de potencia en México empezaron en los años 50. Para los años 60, los sistemas obviamente de alta tensión subterráneos, los primeros en los 50 fueron de 85 kV. Para los 60 ya había de 100 kV, que lo hicimos con luz y fuerza. Este fue el primer sistema que se hizo en México con conductor fabricado en el país. El tubo, bueno, estos cables eran tipo HPOF, que son alta presión de aceite. Los conductores como este van embebidos en un aceite de alta presión dentro de un tubo de acero que se instalaba primero el tubo, luego se instalaban los cables, se rellenaba y con bombas se está refrescando el aceite. Para que puedan dar la capacidad de conducción de corriente de los conductores. Estos cables los instalamos por ahí en las subestaciones de Indianilla, Los Morales, Jamaica, por ahí fue donde se instalaron estos circuitos. Los calibres de estos cables estaban por ahí del 500 milímetros cuadrados. Para los 70, principios de los 70, se seguía con la misma tecnología de este tipo de conductores, pero ya subimos al 230 kV. Y este fue el primer cable fabricado en el país de esta tensión con esta tecnología. Aquí vemos cómo lo estaban instalando. Fueron circuitos más grandes, instalamos aproximadamente 36 kilómetros de cable en esa ocasión. Los calibres estaban por ahí de 750 milímetros cuadrados. Y fue el circuito Ceilán, Vallejo, para arriba, para la Pensador Mexicano, Coyoacán incluso. Después, con el tiempo, en los años ya finales de los 70, la tecnología cambió y entonces ya no utilizamos cables sumergidos en aceite, sino que utilizamos cables ya con aislamiento sólido. Es decir, con EP, etileno propileno o con XLP. Los primeros que fabricamos fueron en el 77, un 69 kV que lo utilizamos en un circuito en Guadalajara, y para el 79 ya habíamos hecho el 115 kV para unos circuitos en Veracruz. De ahí nos saltamos hasta ya épocas más recientes, que es en el 2008. En el 2008 nosotros calificamos el primer cable de 230 kV con aislamiento seco, 800 milímetros cuadrados.
y para el 2010 ya lo habíamos ampliado hasta un calibre de 2.500 milímetros cuadrados. Si lo quieren ver en casi 1000, pues es el doble, 5000. Y bueno, esto lo ampliamos para poder hacer la comercialización de estos sistemas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Sí? Hasta acá es la historia, de aquí partimos en los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver lo que les comentaba de los sistemas de potencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace un sistema de potencia? ¿Cómo los podemos analizar y cómo los podemos optimizar y eficientar? Bueno, vamos a empezar por la teoría. Primeramente, el conductor. El conductor, su función es transmitir la energía eléctrica desde un sitio hasta otro, desde la generación hasta el lugar de consumo del usuario final. Ese es su objetivo. Esto pasado a líneas de transmisión, bueno, pues esa energía pues es la potencia. Nosotros transmitimos voltaje por corriente. La forma más eficiente en un mundo ideal, claro. En un mundo ideal, la forma más eficiente de transmitir energía eléctrica o potencia es transmitir a altas tensiones o altos voltajes y a muy baja corriente. ¿Por qué muy baja corriente? Pues porque la corriente tiene que ver con el conductor. Entre más corriente necesitemos, más grande tendrá que ser ese conductor. Y entre más grande es ese conductor, pues más caro es la línea, ¿no? Entonces, por eso preferimos transmitir alta tensión. Eso es en el mundo ideal, pero en el mundo real, donde los derechos de vía están peleadísimos y hacer una línea subterránea no es tan barata, entonces siempre nos vamos al tope. Nosotros nos vamos hasta la más alta tensión y a la más alta corriente. Entonces, en este tipo de sistemas, ¿podríamos ahorrar energía? Esa es la pregunta. Pues sí, sí podemos ahorrar energía y podemos optimizar las líneas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es lo que vamos a ver a lo largo de la plática y después vamos a ver el ejemplo de cómo podemos aplicar toda esa teoría. Toda esta teoría viene, o la optimización viene de las pérdidas de energía que tienen los conductores eléctricos. Cuando nosotros hablamos de corriente, también hablamos de las pérdidas de energía que tienen los conductores en él. De mayor corriente nosotros hagamos circular a través del conductor, pues más pérdidas vamos a tener. Es una regla. Sin embargo, si nosotros mantenemos la corriente constante y reducimos la resistencia del conductor, nosotros ahí podríamos ahorrar, es decir, aumentando los calibres. Vamos a entrarle a la teoría de una vez. Cuando circula a través de un conductor una corriente eléctrica, bueno, pues este material ofrece una resistencia al paso de esos electrones a través del conductor. Esa energía que se pierde por vencer la resistencia, pues se libera en forma de calor. Entonces ese calor pues es pérdidas de energía. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues por la relación de efecto Joule. Corriente circulante al cuadrado por la resistencia, esas son las pérdidas que vamos a tener. Hay dos formas de poder ahorrar energía en los conductores eléctricos. Una es dejando constante la corriente y disminuir la resistencia. Es decir, ¿cómo disminuir la resistencia de un conductor? Pues le aumento el tamaño. Entonces, si aumentamos el tamaño, podemos bajar las pérdidas que existen en los conductores. Y eso es una forma de cálculo que se utiliza en baja tensión y que le llamamos calibre óptimo. Y que incluso hay una norma de Lance que trata todo ese tema. Pero en alta tensión, en sistemas de potencia de alta tensión, en el que estamos hablando de calibres enormes, de 2.500 milímetros cuadrados o 2.000 milímetros cuadrados, pues no podemos aumentar más el calibre porque pues ya está muy grande, ya sería un monstruo, ya no se puede fabricar. Entonces, lo que se tiene que hacer es jugar con los efectos electromagnéticos que suceden en el conductor para poder reducir esa resistencia. Y eso es lo que vamos a ver después. Salud.
Bueno, es la primera vez que la primera pregunta es un estornudo. Gracias por la participación. Bueno, como ven, estos son los tres elementos que forman los conductores, bueno, a grandes rasgos, en los que existen pérdidas de energía. En el conductor ya hablamos, en el aislamiento, como toda máquina eléctrica, al momento de conectarla, pues hay una pérdida de energía. Ok, bueno, ¿qué podemos hacer con los conductores? Miren, tenemos conductores concéntricos, como este que se ve aquí, se llama concéntrico porque en el centro va un alambre y alrededor va una corona de alambres en múltiplos de 6. Estos conductores, cuando circula una corriente alterna sobre ellos, hay una inducción, se genera primero un campo magnético variable en el tiempo, porque la corriente es variable en el tiempo. Entonces, ese campo magnético cruza cada uno de estos alambres, induciendo una fuerza electromotriz. Los alambres que están en el centro son más afectados por esa fuerza electromotriz, o tensión le podemos llamar. Y eso hace que el flujo de corriente se vaya a la periferia, y eso se llama el efecto skin o el efecto piel, que es el que está acá arriba. ¿Ok? También hay otro efecto cuando circula corriente alterna sobre estos conductores, que es el efecto proximidad. En este ejemplo, cuando dos alambres circula una corriente alterna sobre ellos, igualmente se genera un campo magnético variable en el tiempo que induce una fuerza electromotriz, y eso hace que la densidad de corriente se vaya por el lado contrario donde están pegados los conductores, y eso pareciera que reduce el tamaño del conductor y por eso la resistencia del conductor aumenta. Entonces estos dos efectos, digamos que en cables de baja tensión, como los que usamos para las lámparas en nuestra casa, esos efectos son muy pequeños, pero cuando hablamos de cables de alta potencia, de alta tensión, conductores muy grandes, pues estos efectos se maximizan, son muy grandes. Por ejemplo, los concéntricos hasta 900 milímetros, es lo normal que se utilice en la fabricación en el mercado, pues estos efectos de proximidad y piel en estos conductores ya son grandes, ya afectan al conductor. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, partimos este conductor en segmentos, los aislamos, y entonces eso hace que estos efectos se reduzcan. ¿Cuánto? Hasta un 10% más o menos. Es un montón, ¿verdad? Bueno, pero cuando hablamos de extra alta tensión, perdón, no les dije, la alta tensión empieza en 69 kV y termina en 138 kV. La extra alta tensión empieza en 161 y termina en 400 kV, por lo menos en cables, porque luego los de transformadores tienen otras clasificaciones, pero en cables así los manejamos y así van las normas internacionales. Y después de 500 kV, bueno, esta tensión se usa en circuitos pero de corriente continua, también de corriente alterna, pero más en corriente continua, que necesitas mucha tensión para transmitir. Estos son más bien son como todos los efectos que estamos viendo es corriente alterna, ¿no? Corriente directa, pues estos efectos pues no existen, ¿no? Faraday no se hubiera puesto a hacer todo esto, ¿no? Ni Maxwell. Ok, bueno, cuando es muy grande los efectos, los conductores, los efectos entre cada alambre y cada segmento se maximizan, y esto hace que se induzcan corrientes parásitas, las corrientes eddy, y hacen que, aparte de que se hagan estos dos efectos, los efectos entre ellos es muy grande, entonces también es como si redujéramos el tamaño del conductor. Esto es por los efectos que hay entre alambres, entre segmentos y entre alambres y segmentos. Entonces es un rollo. Entonces, para poderlo reducir, lo que se hace es esmaltar los alambres. Entonces, como estoy esmaltando los alambres, los estoy aislando, cada alambrito, digamos, los estoy esmaltando, entonces es como si estuvieran aislados, entonces los efectos electromagnéticos bajan un montón.
No se esmaltan todos, acá el chiste es que no estén alambres pegados, desnudos, porque si lo están, entonces sí hay los efectos inductivos magnéticos que vimos aquí, maximizados. Entonces, si nosotros aislamos, pues ya la llevamos de gana y tenemos chance de reducir esos efectos un montón. ¿Cuánto? Bueno, pues aquí les puse un ejemplo. Agarré un cable de 115 kV, 200 milímetros cuadrados, bastante grandecito, en esta instalación. Es una instalación más o menos de como los utiliza la CFE. Esto es subterráneo, esto que ven aquí todo esto es tierra, este es el piso, 25 grados en el terreno, una resistividad de terreno de 1, esta tubería no me acuerdo, creo que eran 8 pulgadas, si no es que más. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de cables, de un cable utilizando un conductor sin esmaltar y el mismo cable de 200 milímetros utilizado alambres esmaltados. Entonces vemos que la resistencia entre el mismo conductor hay una variación del 10%. Y obviamente en la capacidad de conducción de corriente va de 1552 a 1622, o sea, son 100 amperes que nos caen muy bien. Y las pérdidas son las mismas porque estoy haciendo la combinación de, ¿se acuerdan de I cuadrada R? Como hay más corriente, hay menos resistencia, nos da lo mismo que con esta resistencia y esta baja corriente. Entonces las pérdidas son las mismas, solamente tenemos que hacer ese cambio, hacerlos esmaltados los alambres. Ahora, esto no es de que mañana salgamos y vamos a hacer el cable esmaltado, no, se tiene también que tener cuidado en la elaboración de los accesorios, y esto funciona en cables de 200 milímetros cuadrados para arriba. Ahí es donde tiene su aplicación, en proyectos grandes, ¿vale? ¿Sí les quedó más o menos claro el ejemplo? Se ve claro, ¿no? El ejemplo. ¿Alguna duda? A ver. 2000 milímetros cuadrados. 2000. O sea, sí son unos diámetros de conductores gigantes, ¿no? A lo que estamos normalmente acostumbrados. Por eso hasta estos tamaños es donde se utiliza, ¿no? ¿Perdón? El diámetro total del cable, sí me lo sé, es de 110 milímetros, pero el diámetro del conductor, ahorita no lo traigo en la mente, debe ser por ahí de 45 milímetros, más o menos. Sí, porque un 800 tiene unos 35 y para este sí debe ser como unos 40, casi 50 milímetros, más o menos. Y eso ya compactado, porque son unas cosotas así. Muy bien. Ahora vamos a ver la puesta a tierra de los conductores. Lo normal es que para media tensión, que es lo que pues, conocemos la mayoría, la media tensión siempre aterrizamos en 2 o más puntos porque siempre nos han dicho que es lo más seguro que hay en el campo. Entonces siempre aterrizamos en 2 o más puntos. En alta tensión, hasta hace, pues no sé, poco tiempo, bueno, no, ya como unos 10 años, también se utilizaba aterrizaje en 2 o más puntos, incluso todavía en algunas regiones del país se utiliza 2 o más puntos, pero el utilizar 2 o más puntos tiene sus consecuencias, ahorita las vamos a ver. Hay otras 2 formas de aterrizaje, que es el single point, o sea, solamente en un punto, y el cross bonding, que es partir la trayectoria en 3 y aterrizar por medio de apartarrayos. Esa la vamos a ver también. Bien, lo que hacemos, este es mío. Para cuando aterrizamos en 2 o más puntos, digamos es la forma más segura, pero tiene el problema de que genera pérdidas de energía. Estas pérdidas se logran porque
Cuando circula una corriente eléctrica a través del conductor, se genera un campo magnético a su alrededor, variable en el tiempo, que al cruzar una sección transversal, pues se convierte en flujo magnético, variable en el tiempo, y ese induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz es tensión, pero si hay un material conductivo a su alrededor, o sea, en este caso las pantallas, y si las pantallas están conectadas, obviamente, pues están conectadas entre sí por medio de la tierra, entonces cierran el ciclo, cierran el ciclo y entonces esa fuerza electromotriz se convierte en corriente eléctrica. Entonces, al convertirse en corriente eléctrica, pues tiene todos los problemas de la corriente eléctrica, genera campo magnético, etcétera, etcétera, y esto se pierde en calor. Ahí quería llegar. Entonces, cuando aterrizamos en dos o más puntos, siempre vamos a tener pérdidas que van a estar en función de la corriente circulante en la pantalla por la resistencia en la pantalla. ¿Ok? ¿De dónde sale esta corriente? Bueno, pues de la inducción que genera el propio cable hacia la pantalla. Ahorita vamos a ver qué tanto nos puede afectar. El otro es aterrizar en un solo punto, y en este solo punto, como no está el circuito cerrado, o sea, sucede todo lo que les dije, una corriente eléctrica, un campo magnético variable en el tiempo, se induce una fuerza electromotriz, pero esa fuerza electromotriz, como no hay un circuito cerrado, aquí en el extremo no aterrizado, se induce una tensión eléctrica. Pero al ser una tensión, pues no circula corriente y no hay pérdidas por energía. Entonces las pérdidas son cero, porque esta corriente es cero, es tensión, no es corriente. ¿Vale? Obviamente esta corriente, esta tensión va a ir aumentando conforme la longitud se vaya aumentando de nuestra línea. Entonces, si allá no está la generación y aquí está mi línea, bueno, pues son, no sé, 10 metros, tendré que hacer el cálculo de cuánta tensión se induce en ese punto no aterrizado y ver si cumple con las normas oficiales. La norma oficial nos pide 55 volts en el lado no aterrizado, o la norma de CFE, la de construcción, de la CPTT, nos dice que puede llegar hasta 150 volts, ¿vale? Pero no más, ya hasta ahí, es el límite. El cross bonding es otra forma de aterrizaje y que se utiliza cuando el single point es muy largo, digamos. El single point solo es para distancias cortas, no más de 1 kilómetro de circuito, y el cross bonding puede ser mayores distancias a 1 kilómetro. Ahí es donde se utiliza, y lo que se hace es hacer una especie de cortar la línea en 3, y cada sección la vamos a ir aterrizando con SBLs y vamos a transponer, por eso es cross bonding, porque vamos a transponer la pantalla en cada punto, en cada tercio, para que esas tensiones inducidas en este punto bajen. ¿Sale? Y obviamente en los extremos está aterrizado y solamente en estos dos está como volando. ¿Sale? Ya hemos platicado en otros eventos del cross bonding a detalle. Si tienen alguna duda, pues lo podemos ver más adelante. Pues estos son los 3 sistemas que podemos utilizar para aterrizamiento de pantalla. ¿Ok? ¿Cuánto nos afecta utilizar este u otro o estos dos? Estos dos necesito equipos, los cross bonding, las cajas, los SBL, etcétera. Y aquí, pues nada, ¿no? Simplemente conecto, pero voy a tener pérdidas a todo lo largo de la vida útil de nuestra línea. ¿Qué nos conviene más? Vamos a hacer un ejemplo. Les puse un ejemplo. Esta es una línea, agarré igual el 800 milímetros, digo el 2000, no perdón, este sí es un 800 milímetros. Bueno, de hecho es que hice de todos, ya me acordé. La instalación es la misma, es subterránea, todo esto es tierra,
son ductos directamente enterrados. Los cables los fui variando del 800 hasta el 2000. La temperatura 25 a 1 de resistividad. Y entonces corrí cuál era la capacidad de conducción de corriente y esto es lo que me salió. Bueno, miren, esta es una foto de cómo se hacían los sistemas antes, cómo ponían la varilla y ahí mismo aterrizábamos. Vean, aumento por ejemplo, este 800 milímetros tiene 630 amperes, pero conforme voy aumentando la sección transversal, o sea, el tamaño del conductor, mi amperaje no aumenta mucho, que digamos, ¿verdad? Por ejemplo, este es el doble y solo aumentó pues, menos de 100 amperes. Y esto es por tantas pérdidas de energía que tienen los cables, tanto calor, o sea, este sistema en vez de transmitir energía eléctrica, pues transmite calor, porque aquí se ve, no transmite otra cosa. Entonces vamos a ver qué pasa. Claro, en ingeniería nosotros nada más vemos esto, pero pues no entendemos qué pasa atrás. Ahora, agarré el mismo cable, la misma instalación, pero lo puse aterrizado en un punto. Entonces vean la diferencia, ¿no? Bueno, esta es una caja de cross bonding donde se hace el cambio de las pantallas. Se hace el cruzamiento, aquí se ve el cruzamiento y aquí salen, y aquí abajo están los SBL. Y bueno, vamos a ver la tabla comparativa. Aquí ya se ve mejor, ¿no? Este es en un punto y este es en 2 puntos. Si nosotros quisiéramos transmitir, por ejemplo, el mayor en 2 puntos, 776 amperes, lo podríamos transmitir con un cable de prácticamente menos de la mitad de este y nos sobra, ¿no? Digo, a mí como fabricante pues no me gusta que sepan que estos trucos, porque pues vendo menos cable, pero pues no sé, no podemos estar perdiendo energía así, ¿no? Miren, esto que ven aquí, esto es porque en 2 puntos, normalmente lo que escuchamos es que el cable se comporta como un capacitor, sí, cierto, en ciertas condiciones, pero cuando se aterriza en 2 o más puntos, el cable se comporta como un transformador, que esta es una parte, que este es el conductor con su inductancia y el otro lado del transformador es la pantalla, que están unidas por una reactancia mutua, igual que en un transformador. Entonces, dependiendo este tamaño de la pantalla o del otro lado del transformador, va a ser lo que se va a inducir. Es decir, en media tensión, nosotros aterrizamos en 2 o más puntos, y síganlo haciendo, por favor, porque los alambritos que forman esa pantalla son unos alambritos bien chiquitos. Entonces, al ser tan chiquitos, es una resistencia alta. Entonces, la inducción disminuye, es mucho menor la inducción. Pero en los sistemas de alta y extra alta tensión, la pantalla es muy grande, tiene que soportar cortocircuitos de 20,000 kiloamperes, por ejemplo, 20 kiloamperes a 0.5 segundos, que es un montón, o si lo quieren ver como 20,000 amperes a 0.5 segundos. Entonces es un montón de energía, entonces por eso se tienen que hacer más grandes los alambres o hacer las cubiertas estas de aluminio más grandes para soportar ese cortocircuito. Entonces, como la resistencia es tan baja, es decir, hay mucho material ahí, es tan baja, pues se induce un montón de corriente en esas pantallas y entonces por eso las pérdidas son tan grandes. En media tensión, déjenlo aterrizar en dos o más puntos, no hay problema. A menos que tengan un problema de diseño y que digan, no, ya no salimos en 2 puntos, bueno, pero la inducción es tan pequeña por eso mismo, por la pantalla pequeña. En alta tensión es diferente, ¿sale? Entonces guarden eso, media tensión está bien 2 o más puntos, en alta tensión ni pensar aterrizar en 2 o más puntos por esto que vimos aquí. ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro? Ok,
Bueno, esta es una grafiquita en general, sí son varios ejemplos, de cómo impacta el aterrizamiento de los sistemas en alta tensión. Supongamos que nosotros queremos transmitir 600 amperes. Esta es la curva de 2 o más puntos y esta es la curva de single point o cross bonding. Estos son los tamaños, vamos a ir aumentando el tamaño del conductor y esta es la corriente que puede transmitir. Entonces, si quisiéramos buscar el conductor que circule en 600 amperes, si me voy a 2 o más puntos, yo necesitaría un cable de 630 milímetros cuadrados. Pero si me voy al single point, estos 600 amperes, yo solamente necesitaría un calibre 400 milímetros cuadrados. Entonces me estoy ahorrando pues un montón de conductor y un montón de dinero, ¿no? Pero esto no es magia, señores. O sea, no es de que pues, lo dejo sin aterrizar porque me dijeron y pues ya, no. Tenemos que proteger la línea para los efectos de maniobra y descargas. Tenemos que proteger los empalmes para esos fenómenos. Entonces, tenemos que utilizar equipo especial. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es qué elementos necesitamos utilizar para una línea de este tipo. Oye, quiero sacar, son 11:30, ¿verdad? Y después vamos a ver el ejemplo práctico de una línea de transmisión que hicimos allá en Hermosillo. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, vamos a ver qué elementos. Perdón, antes de los elementos, se me pasó. La capacidad de conducción de corriente tiene que ver con la liberación de calor. De más rápido liberemos ese calor, más capacidad de conducción de corriente va a tener los conductores. Entonces, como entenderán, no es lo mismo que el cable lo que conduce cuando está instalado en ducto que cuando está instalado en charola, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que pueda transmitir más corriente? ¿En ducto o en charola? ¿En charola? ¿En ducto? Nadie, ¿no? Bueno, ahora imagínense que esa charola está instalada en Mexicali al aire libre. ¿Transmitirá lo mismo el conductor en charola que en ducto subterráneo? Pues no, ¿verdad? Entonces tiene que ver la forma y en dónde está instalado el conductor. Ahora, conducirá más si en esa charola están los cables pegados o están los cables separados. Separados, ¿no? Conducirá más. Entonces, tenemos que jugar con todo eso y eso es lo que voy a mostrarles, cómo jugando con ese acomodo de conductores también podemos aumentar la capacidad y podemos optimizar la línea. Este es un cable 800 milímetros cuadrados, este es subterráneo, esto es directamente enterrado, o sea no puse ductos, los puse directamente como dice la norma y los separé. Bueno, este dibujo es de separación de un diámetro, pero también lo separé 2 diámetros. Perdón, este es de 2 diámetros y esto es un diámetro. Entre centros, ¿no? No es entre cable, es entre centros. Entonces, separados un diámetro es 1031, separados 2 diámetros 1140. Entonces da más capacidad cuando está separado 2 diámetros. En ducto plano lo pusimos separación diámetro 985 y separación 2 diámetros 1082. Y en trébol me salió 992 amperes. Entonces, ¿cuál usarían ustedes? ¿Cuál de estas configuraciones utilizarían ustedes? Pues si nos vamos por pura capacidad, ¿cuál elegiríamos? La primera, ¿no? La primera directamente enterrado, 2 diámetros, es la que da más corriente. Pues sí, como corriente sí, pero esto como impedancia, como inductancia es muy alta,
porque la inductancia tiene que ver con la separación de cables. Entonces ahí tendríamos que ver y hacer números si nos conviene. También otra cosa es que en la práctica, si llegara a fallar uno de estos cables, pues tendríamos que abrir la tierra, meter la máquina, primero localizar el cable, localizar dónde está la falla, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué usa CFE? Esto, aunque no es la mejor, pero usa esto, porque va haciendo como el equilibrio, bueno, ¿qué me conviene más? Como servicio, aquí si falla, pues nada más saco el cable que falló del ducto y rápido, vámonos. Meto otro, o incluso nada más saca la parte dañada, hace corte, lo empalma y ya. Entonces se puede jugar con todo esto y no solamente es que me da más conducción, sino que es más práctico para mi línea que me está pidiendo. Bueno, ahora sí vamos a ver los elementos del sistema de potencia. Tenemos un montón, voy a pasar un poco rápido si no lo acabamos. Cables, obviamente, cables de potencia. Normalmente se protege mucho contra la humedad, que es el peor enemigo de los conductores, la humedad. ¿Por qué? Porque baja la resistencia de aislamiento y puede tronar. Entonces les ponemos cubiertas soldadas de aluminio, les ponemos un foil de aluminio o una pantalla de cobre, como lo pida CFE. Tenemos los empalmes, cuando la línea es muy larga hay que hacer uniones, empalmes, como decía el ingeniero hace rato, pero estos empalmes también son especiales, son empalmes con sección interrumpida para hacer lo que llamamos el cross bonding, ¿no? Ahorita los vamos a ver más adelante. Las terminales exteriores, porque también hay para transformadores, son las exteriores, material epóxico, y bueno, ahí habrá que buscar la forma de cómo hacer los single point. También ya tiene los accesorios. Para hacer un aterrizaje de puesta a tierra, se utilizan cajas. Estas cajas tienen toda una ingeniería, tienen un IP que sean contra la penetración de agua, contra el flujo de agua, contra presión, o sea, sí tienen incluso resisten cortocircuito la carcasa. Entonces sí tienen algo de ingeniería. Esto es para aterrizarlos sin ningún tratamiento especial. Aquí están los SBL, que les comentaba, sirven como apartarrayos. Estos, ¿se acuerdan del single point? Bueno, pues aquí es donde dejo abierto. Utilizo mi cajita, le pongo unos SBL, que lo que hacen es que estos los ve el sistema como si estuviera abierto. O sea, no está continua la pantalla, está abierta. Pero cuando hay una tensión muy grande, como por ejemplo en la maniobra o descargas atmosféricas, por aquí llega toda la tensión, y entonces esta tensión es tan grande que pues hay que liberarla, si no, dañamos los empalmes y la cubierta del cable. Entonces para liberarla, entonces el SBL ve que hay mucha tensión, dice, conduzco. Entonces empieza a conducir, se vuelve de muy baja resistencia, con esa tensión se vuelve corriente, las libera toda la tierra. Eso es cómo funcionan los SBL. Sí, más o menos, vamos bien. A ver, amigo, ya no cambia. Bueno, esta es la caja que vimos del cross bonding. Aparte de hacer el cruzamiento de pantalla, sí hace el cruzamiento de pantalla y también tiene que dejarlo abierto para que se parezca que está sin aterrizar, ¿no? Esto de cross bonding es todo un rollo, hay que hacer el cálculo del SBL, hay que hacer el cálculo de las tensiones inducidas, pero con gusto se los podemos hacer ahí en Condumex. Bueno, este es un cable tipo coaxial que se utiliza para conectar de la caja hasta los dispositivos de puesta a tierra, y de ahí también de la caja hacia el equipo, o sea, hacia los empalmes. Se utilizan estos cables que tienen una impedancia constante y la inducción es constante. Como es concéntrico, es constante. Esto se ve muy delgadito, pero estos son como de 3 kb más o menos.
y estos pueden ser hasta 380, 500, casi 1000. Y tienen la misma capacidad, pues es concéntrico de este lado. ¿Ok? Entonces todos estos materiales, bueno, y la puesta a tierra, en single point se requiere un neutro corrido, en cross bonding es opcional, realmente la teoría dice que no se necesita, pero pues no está de más, ¿no? Es lo que dice la gente de CFE, no está de más y siempre ponemos un concéntrico. Bueno, ahora sí, vamos a ver el ejemplo para que vean que todo este rollo que les eché no es ciencia ficción, se puede aplicar muy fácilmente en la práctica. Miren, este es un sistema, es un circuito de alta tensión, Villas Pitic, Torres, ¿le puedes cambiar una, por favor? Que este ya se murió. Ahí, gracias. Este es en Hermosillo. Lo que hicimos fue, esta es una línea de 4 kilómetros y lo que hicimos, como es muy grande para poner un single point, lo que hicimos fue, vamos a poner un cross bonding y luego vamos a poner en la última parte un single point. Eso es lo que se puede combinar, se puede jugar con el single point y el cross bonding. Entonces eso es lo que hicimos. En la práctica, dividir las partes del cross bonding en 3, pues es solo en el escritorio, es pura teoría. En la práctica pues se hace lo más posible. Esto se hace antes de hacer los registros, porque los registros se hacen pensando en hacer estos cambios de pantalla, ¿no? Pero si ya tienen la línea y los registros, pues a lo mejor ya no se puede, ¿no? Entonces lo hicimos lo más cercano posible para el cross bonding y miren, más o menos nos quedó. Esta es la sección mayor y bueno, está dividida en 3. Y al final pusimos un single point, este es un poquito más de 1 kilómetro, pero hicimos el cálculo de la tensión inducida en este punto y nos daba perfecto. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacerlo porque no es necesario hacer otro cross bonding aquí. Entonces se hizo así. Hasta aquí, sí le agarraron aquí, ¿verdad? Este es el cable que utilicé. Obviamente es marca Condumex, porque si no, no funciona. 115, etcétera. Bueno, aquí vienen como datos del cortocircuito, por ejemplo. Este resiste 20 kiloamperes en la pantalla, no crean que en el conductor es mucho más, pero en la pantalla, solamente en la pantalla son 20 kiloamperes. Esto, el nivel de contaminación me sirve para seleccionar las terminales, para la altura, ¿no? Y bueno, aquí vienen características de operación, operaba a 90 grados, el terreno estaba a 36, la profundidad, la resistividad, mire, está un poquito elevada. Y bueno, aquí está lo que pusimos en single point, ¿no? Entonces estos son como los datos generales. Este es el cálculo que hicimos en el escritorio, digamos. Este es el dibujito que viene en la norma de CFE, de la CPTT. Aquí lo reproduje yo en nuestro software que tenemos para el cálculo. Aquí está ya lo que vimos. Este iba encofrado, por eso tiene una resistividad diferente. Y bueno, la profundidad, etcétera. Entonces eran 2 circuitos de cable 115, 800. Y aquí está el análisis de capacidad de conducción de corriente a diferente factor de carga y diferente formas de aterrizaje. Entonces, por ejemplo, vámonos al 100, este está aterrizado en un punto, 437 amperes. Y estos que están a 2 o más puntos me daban, perdón, este de 2 puntos me daba 349 y cross bonding 437, o sea, igual que este. Entonces, para nada lo iba a utilizar en 2 o más puntos, ¿no? Ahora, hice el análisis
de pérdidas, corriente inducida, tensión inducida y pérdidas por esas tensión o corriente. Entonces, en dos o más puntos, digo en single point, son dos circuitos, no hay corriente inducida, sí hay tensión inducida en el punto no aterrizado, pero solamente se aterrizaron, bueno, se indujo 46.1 por kilómetro, volts por kilómetro. Entonces, con la línea multiplicado, pues, no me daba lo que necesitaba para sobrepasar la norma. Y pérdidas, pues nada. Y que son dos o más puntos, fíjense, se inducen 150 amperes en la pantalla. O sea, es un montón de corriente, ¿no? No hay tensión inducida porque está en dos o más puntos, pero las pérdidas por kilowatt por kilómetro, 6.3. O sea, es un montón, un montón. Y aquí está, para los que les gustan los números, miren, aquí primero el costo del cable está en azul, es esta parte, este es para 2 puntos y este es para cross bonding. Costo del cable, barato, porque siempre los damos bien baratos. Costo de la obra es el que está en rojo. Costo de las pérdidas al valor presente, 9 millones. Esto lo hicimos a 30 años. Y costo de accesorios de instalación, o sea, los accesorios que necesito, las cajas, los empalmes especiales, etcétera, pues en dos o más puntos pues es cero, ¿no? No los necesito. Mi total, 64.559.000. En cross bonding va a costar lo mismo el cable, va a costar lo mismo la instalación, va a costar 1.325.000 todos los accesorios, junto con la ingeniería y todo para poder hacer un cross bonding, un single point, pero nos vamos a ahorrar las pérdidas, no va a haber pérdidas, no va a haber pérdidas. Entonces, por eso hay una diferencia, que son las pérdidas menos la inversión que hicimos en el equipo, y da 56.5 millones, digamos. Para los que no les gusta gastar, les hice una grafiquita en la que viene, aquí viene cuánto me costó sin el single point, perdón, con el single point. Y es con la inversión. A ver, aquí dice, sistema multiaterrizado, 115.000 son estos. O sea, esto es a años de vida y estos es costo, es dinero. Este es el sistema aterrizado en dos o más puntos. Entonces yo tengo cero, digamos aquí iniciamos la inversión en el año cero, digamos, de que lo instalamos, y va a ir aumentando a lo largo del tiempo por las pérdidas que generan esas pantallas. Entonces, conforme nos vamos alejando en el tiempo, esas pérdidas van aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a los 64 millones que habíamos dicho, ¿no? Este es el sistema cross bonding. En este sistema hice la inversión inicial de equipo, pero se va a mantener constante en el tiempo porque no hay pérdidas de energía. Y la grafiquita esta es el ahorro. O sea, yo al principio tengo un negativo del 1 millón y tantos que costó los equipos, pero después se va a ir comparando contra las pérdidas y todo esto es ahorro para la empresa. Que aquí le pusimos 8.123.000. Sí. Mira, en los aterrizajes en alta tensión se recomienda siempre, a excepción de, por ejemplo, todas las que son transiciones, todo lo que es línea de más de, o sea, 500 metros,
una transición de 300 metros incluso lo puedes hacer. Y se recomienda. Donde no es cuando conectas de estos parchecitos del transformador al tablero, digamos. Esos pues no es tan poquito, son 50 metros, ¿no? Entonces prácticamente no es, vaya, la inducción sí existe, el fenómeno existe, pues es un fenómeno físico, pero no se va a reflejar tanto en el sistema, ¿no? Pero sí, toda transición, toda línea, se recomienda hacerlo, ¿no? Se recomienda hacerlo, ¿no? ¿Sí? Mira, donde se hace donde se deja abierto, porque eso sería un single point, para distancias cortas, single point. Entonces, el lado que se deja abierto, que va a haber la tensión ahí inducida, pues es el lado donde no está la gente, ¿no? Entonces tiene que hacerse en el poste ahí tú lo haces, tú lo abres y te traes el cable y aterrizas en la subestación. O sea, en la subestación no vas a tener ninguna tensión inducida, porque vas a aterrizarlo ahí. En el poste no, en el poste va a estar el SBL y va a tener una tensión inducida, ¿sale? Pues igual que las tuberías de agua se comportan los conductores eléctricos. Entonces, si tu tubería que pusiste para conectarte al agua, al flujo de agua de la calle, no es lo suficientemente robusto para, si estás pensando en ponerle el mismo cable que tenías antes del bidireccional, pues no te va a servir. Tendríamos que hacer el cálculo para hacerlo, ¿no? De entrada sí hay que hacer un cálculo diferente y a lo mejor si no hay mucho intercambio, pues podrías utilizar el mismo, pero si hay un intercambio grande, pues habrá que pensar en recalcular. No es que sea una tecnología diferente, ingeniero, no es que tengamos que hacer uno especial, no, es el mismo, pero tiene que recalcularse. Esto que vimos acá es después de esta parte que se unen los sistemas, después, cuando sales de la calle, perdón, de la subestación de media tensión a la de alta tensión es donde se aplica todo esto que vimos acá. Eso que tú dices es para la red de baja tensión o media tensión si acaso.